news of Daniel 7. Pero este no es las buenas nuevas obvias de Daniel 7. Are you still with me this afternoon? ¿Está conmigo todavía esta tarde? Amen. You see, the obvious good news of Daniel 7 Ven que las buenas nuevas obvias de Daniel 7 occurs in verse 13. ocurren en el versículo 13. When Daniel tells us that as he was watching in the night visions, Cuando Daniel nos dice que mientras de que él miraba en las visiones de noche, and behold, one like the Son of Man, mirar uno como el Hijo del Hombre, coming with the clouds of heaven, viniendo en las nubes del cielo, he came to the Ancient of Days, vino el venerable anciano, God the Father, Dios el Padre. and they brought him near before him, verse 14. Versículo 14, y lo trajeron ante él, Then to him was given dominion and glory and a kingdom. y se le dio autoridad, poder y majestad. His dominion is an everlasting dominion, Su dominio es un dominio eterno, which shall not pass away, que no pasará, and his kingdom the one y su reino which shall not be destroyed. jamás será destruido. Hear me this afternoon. Escúchenme esta The tarde. good news of Daniel 7 Las buenas nuevas de Daniel 7 is that Jesus came es que Jesús vino and he's coming back again. y vendrá de nuevo. Daniel tried to tell us in chapter 2, Daniel trató de decirnos en el capítulo 3, when in verse 44 he says, perdón, en el capítulo 2, cuando en el versículo 44 él dice, in the days of these kings, the God of heaven en los días de estos reyes, el Dios del cielo will set up a kingdom which shall never be destroyed, establecerá un reino que jamás será destruido, and the kingdom shall not be left to other people. ni entregado a otro pueblo, It shall break in pieces and consume all these kingdoms, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos, and it shall stand forever. permanecerá para siempre. Daniel tried to tell us in Daniel chapter 3. Daniel trató de decirnos en Daniel capítulo 3, He tried to tell us that our God is such a bad dude trató de decirnos que nuestro Dios es persona tan grande that he doesn't have to save you from trouble, que no te tiene que salvar de los problemas, but he can save you in trouble. sino que te puede salvar Amen. mediante el problema. When Nebuchadnezzar looked into the fiery furnace Cuando Nabucodonosor miró al horno dentro del horno de fuego, that he had threw the 3 Hebrew boys into, en el cual había echado a los 3 muchachos hebreos, because they wouldn't bow down and worship his idol. porque no se inclinaban para adorar a su ídolo, Neb is short for Nebuchadnezzar, Neb, que es corto para Nabucodonosor, saw in the furnace miró en este horno Shadrach, Meshach, and Abednego, a Shadrach, Mesach y Abednego, and a 4th image y un cuarto imagen that looked like the Son of God. que parecía como el Hijo de Dios. In verse 25 of Daniel 3, En el versículo 25 de Daniel 3, Nebuchadnezzar says, Lo, I see 4 men loose, Nabucodonosor dice, pues miren, Esamo, allí en el fuego veo a 4 hombres, walking in the midst of the fire, sin ataduras y sin daño alguno, and they have no hurt, and the form of the 4th is like the Son of God. y el cuarto tiene la apariencia de un Dios. Jesus had shown up. Jesús se había aparecido. The good news of Daniel 7 Las buenas nuevas de Daniel 7 is that Jesus is going to show up. es que Jesús se va a aparecer. You may be listening to me this afternoon Puedes estar escuchándome en esta tarde and wondering if whether Russia is going to take over the Ukraine. y preguntándote si Rusia va a tomar poder de Ucrania. You may be upset that nobody can find that Malaysian plane. Puedes estar molesto que nadie puede encontrar ese avión de vuelo de Malasia. You may be wondering if the drug cartels will stop killing people in Mexico. Quizás estás preguntando si los carteles de drogas en México harán fin de matar a personas. You may be wondering if the Dow Jones will keep stable. Se preguntará que si quizás la bolsa de valores se quedará estable. You may be wondering if Al-Qaeda are terrorists Quizás esté preguntando cuándo Al-Qaeda, el grupo terrorista, will strike again in the United States. hará su siguiente movida dentro de los Estados Unidos. You may be wondering if Iran will get full nuclear power. Quizás se pregunta si Irán obtendrá capacidad nuclear.
You may be wondering if Israel will agree for a Palestine state. Se preguntará que si Israel consentirá a un estado de Palestina. You may be wondering if there will ever be peace in the Middle East. Se preguntará si habrá paz en el Medio Oriente. You may be wondering, will they contain the fires down in Southern California? Se preguntará, ¿contenerán los fuegos allí en el sur de California? You may be wondering if global warming is truly happening. Se preguntará si el calentamiento global en realidad está sucediendo. You may be wondering if Justin Bieber will ever get himself together. Si Justin Bieber se componerá. You may be wondering will the 49ers finally win the Super Bowl. Se preguntará si los 49ers finalmente ganarán el Super Bowl. You may be upset that your car got repossessed yesterday. Puede estar enojado que reposeyeron su auto ayer. You may be upset because you lost your job yesterday. Puede estar enojado porque perdió su trabajo ayer. You may be upset because your husband was arrested and put in jail. Puede estar disgustado porque su esposo fue arrestado y puesto en la cárcel. You may be upset because your children won't act right Puede estar disgustado porque sus hijos no se comportan and act like they've lost their minds. y actúan como si han perdido la mente. You may be sitting here upset because your electricity and your gas were turned off on the same day. Puede estar sentado aquí disgustado porque su electricidad y su gas fue cerrado en el mismo día. You may be sitting here and your knee won't act right Puede estar sentado aquí y su rodilla y quizás no esté actuando bien. and your back goes out more than you do. Y su cintura le lastima. Your cat has rheumatoid arthritis Su gato tiene artritis reumático and your dog is y depressed. su perro está deprimido. But I've come by this afternoon Pero he venido esta tarde that to tell you that in spite of all this, para decirles que a pesar de todo esto, Jesus is going to show up. Amen. Amen. va a venir. And he's always right on time. Siempre está a tiempo. And I just want to celebrate as we close. Can I talk about him for a little bit? Y quisiera al terminar, ¿podemos hablar sobre él un poco? I said, can I talk about Amen. him? Amen. ¿Te puedo hablar sobre él un poco? Somebody said he came from the bosom of the Father Alguien dijo que vino del pecho del Padre to the bosom of a woman. al pecho de una madre. He put on humanity Se puso la humanidad that we might put on divinity. para que Amen. podamos nosotros ponernos divinidad. He became the Son of Man Se hizo el Hijo de Hombre that we might become the sons of God. para que Amen. nosotros podamos ser hijos de Dios. He came from heaven Él vino del cielo, where the rivers never freeze, en donde los ríos jamás se congelan, the winds never blow, en donde los vientos nunca soplan, frost never chills the air, donde la frialdad nunca congela el aire, flowers never fade, en donde jamás las flores mueren and no one is ever sick. y nadie se enferma. There are no undertakers and no graveyards. No hay personas que cuidan de los muertos y no hay tumbas, For no one ever dies, porque nadie se muere, no one is ever buried. nadie es He was born, enterrado. he was born contrary to the laws of nature, Él nació contrario a las leyes de la naturaleza, lived in poverty, vivió en pobreza, reared in obscurity, creció en oscuridad, only crossed the boundary of the land once in childhood. solo cruzó las barreras de territorio solo una vez en su juventud. He had no wealth nor influence, No tuvo riqueza ni influencia, and had neither training nor formal education. no tuvo entrenamiento ni educación formal. His relatives were inconspicuous and uninfluential. Sus parientes eran sin influencia, sin influencia. In infancy, he startled a king. En infancia, él sorprendió a un rey. In boyhood, he puzzled the wise men. En juventud, él asombró a las personas sabias. In manhood, he ruled the course of nature. Y de hombre, él dominó el curso de la naturaleza. He walked upon the billows Él caminó entre las olas and hushed the sea to sleep. y calmó el mar a dormirse. He healed the multitudes without medicine.
sanó las multitudes sin medicina and made no charge for his services. y no cobró nada por sus servicios. He never wrote a book, Jamás escribió un libro, yet all the libraries of the country mas todas las bibliotecas del país could not hold the book